Buenos días, vamos a dar inicio a una nueva clase. Antes queríamos hacerles algunos recordatorios. En lo que respecta a la asistencia, recuerden que para tener el presente del día tienen que presentar la actividad práctica con la consigna resuelta en su totalidad. Asimismo, tienen que hacerlo en las fechas y horarios que se les indica al finalizar cada clase. Para la presentación de los trabajos prácticos, se van a considerar únicamente los que son subidos al aula virtual, no así a los que los suben al correo de la cátedra. Recuerden también que si tienen dudas cómo resolver los ejercicios o algún otro problema en cuanto a la presentación de los trabajos, los pueden hacer los días jueves en los foros que están abiertos desde las 12 a 12:30. Aclarado eso, también queríamos recordarles, pedirle más bien, por favor, los trabajos deben subirlos con apellido y nombre. Si bien cada uno lo sube a la cuenta personal, cuando nosotros hacemos las descargas nos resulta muy difícil identificar si no tiene el nombre del alumno que lo está presentando. Bien. El tema de hoy es proyecto de extensión y proyecto de intervención. En lo que respecta a identificación de los elementos que conforman a estos proyectos y el uso y manejo de las plantillas. Ya lo relacionado a los puntos que deben tener en cuenta en un proyecto de extensión o un proyecto de intervención, lo vieron ustedes esta mañana en el teórico con la doctora Raquel. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo van a realizar los ejercicios del práctico de hoy. Para comenzar, de la misma manera que hicimos con el práctico de investigación, tenemos que tener a mano lo que es el esqueleto o la estructura de todos los elementos que van a componer un proyecto, ya sea en este caso de extensión o intervención. Este esquema básico también se los presentó la doctora Raquel en el teórico, así que vamos a desarrollar el práctico de hoy. El práctico de hoy consiste básicamente en responder 3 consignas. En primer lugar, vamos a hacer la identificación del tipo de proyecto, ya que vamos a hablar primeramente de proyecto de extensión y luego proyecto de intervención. Este punto es nuevo, ustedes la clase pasada tenían que hacer únicamente identificación en el texto de los elementos que correspondían en ese caso a proyecto de investigación y luego trasladarlo a la plantilla. Para esta clase se incorpora el identificar a qué proyecto corresponde. Para eso vamos a empezar con proyecto de extensión. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de proyecto. Y para hacerlo de la forma más didáctica, elegimos para este caso un proyecto, el cual se denomina la huerta y el comedor escolar. Ámbitos para repensar nuestras prácticas alimentarias y los aspectos de comensalidad. ¿Qué vamos a realizar primero? Bueno, para poder analizar el proyecto, lo primero que hay que hacer es una lectura profunda para poder detectar de qué se trata. A modo de comentario, podemos decir que el proyecto propone prácticas alimentarias y espacios de comensalidad colectiva desarrollados en la Escuela de Educación Especial número 502, donde se propone implementar actividades participativas a partir de realización de huertas, evaluación de técnicas de conservación y elaboración de alimentos, incorporando también la materia prima obtenida desde la huerta e incorporación de talleres para la elaboración y degustación de platos variados. Básicamente en eso consiste el proyecto. Una vez realizado la lectura
para la comprensión del texto, lo primero que tenemos que hacer es identificar una serie de elementos, o más bien cuestiones. Dentro de ellos, lo primero que hay que detectar es la población afectada. En este caso, corresponde a estudiantes de la comunidad educativa de la escuela 502. Seguidamente, vamos a tratar de identificar cuál es la necesidad. En este caso, nuevamente, la necesidad es poder acceder a una adecuada alimentación. ¿Cuáles son las causas que llevan a la problemática central? Dentro de las causas tenemos factores económicos, dado que la población afectada y la institución brinda viandas escolares. También hay un aspecto de educación alimentaria. No todos los alumnos que concurren a la escuela tienen una disciplina en cuanto a la combinación de alimentos. Y por último, también existen factores sociopolíticos. Finalmente, es necesario poder detectar la aceptación de la población al cambio. Para esto, en el proyecto describen muy bien antecedentes previos realizados tanto en la institución sobre la cual se pretende trabajar, como así también en otras instituciones educativas. Una vez identificado la población, su necesidad y causas, como así también la aceptación, tenemos que lograr identificar quiénes van a integrar el proyecto. Para este proyecto existen organismos que promueven la actividad, que corresponde a la Facultad de Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, y por otro lado la comunidad educativa, que está constituida por un grupo interdisciplinario formado por la Unidad Integradora Balcarce, la Escuela Educativa Especial 502 y la Escuela de Educación Agrícola San José. Asimismo, también integran parte del proyecto lo que son la población destinataria, es decir, los alumnos que concurren a la Escuela 502. Por último, debemos identificar cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los que van a integrar el proyecto. Por un lado, tenemos el organismo que promueve la actividad, que en este caso es la Facultad de Ingeniería Alimentaria. Por otro lado, tenemos la comunidad educativa interdisciplinaria, de las cuales está también la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Agrarias, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, el INTA, la Escuela de Agraria San José y docentes de la Escuela Especial 502. Por último, nos está faltando la población destinataria. Los alumnos que concurren a esta escuela también van a participar en el desarrollo y ejecución del proyecto. Estos participan de forma activa. Este es el punto que ustedes tienen que tener en cuenta, que tienen que detectar a la lectura del proyecto para poder establecer que estamos en presencia de un proyecto de extensión. Hasta aquí resolvimos la primera consigna, que es el de identificar a qué tipo de proyecto corresponde. El punto 2 del ejercicio, ya ustedes están un poquito más familiarizados, ya lo hicimos en el práctico anterior, que era identificar en el texto los elementos presentes en el proyecto. Vale mencionar que solo van a colocarlos, identificarlos de los elementos presentes. Para eso, como habíamos dicho al comienzo de la clase, vamos a trabajar con el proyecto denominado La Huerta y el Comedor Escolar. Debemos tener a mano, para poder ir guiándonos, el esqueleto que lo presenté en la primera diapositiva. Iniciando con el título es uno de los elementos más fáciles de localizar. Al momento de analizar, en este caso podemos decir que es un título muy general, no brinda información sobre cuál sería la idea del proyecto,
es decir, a quién va dirigido, el lugar donde se va a realizar, el tiempo, etc. Por otro lado, también tenemos que identificar al o los autores. Como les había mencionado la doctora Raquel en el teórico, usualmente los proyectos están bajo la autoría de un director y o codirector. No obstante, forman los autores del proyecto todo el plantel, todos los integrantes que van a ejecutar el proyecto. Este es otro elemento también fácil de detectar. ¿Qué vamos a colocar en la observación? Podemos decir que está presente y en este caso que se trata de un grupo interdisciplinario. Va a contar con un resumen o resumen técnico, el resumen de este proyecto. Al análisis podemos decir que está completo, da una idea general del proyecto, es decir, a quiénes va dirigido, dónde lo van a llevar a cabo y quiénes participan en el proyecto. Acá tenemos un elemento nuevo en comparación a lo que vimos en la clase pasada. Palabras claves. Las palabras claves generalmente son palabras o pequeñas oraciones que nos van a indicar, si lo colocamos en un buscador, sobre proyectos que tienen ideas o contemplados esas palabras. En este caso, podemos decir que emplea algunas de las palabras que fueron utilizadas en el título, las cuales podrían ser reemplazadas por otras. Hasta acá vimos elementos fáciles de detectar y de analizar. Nos vamos a encontrar con un título nuevo que hace referencia al informe técnico. También lo van a encontrar como descripción del proyecto, naturaleza del proyecto, antecedentes o introducción. Cuando hablemos de estos elementos, tenemos que considerar al momento de analizar que un informe técnico va a estar constituido tanto por antecedentes bibliográficos como descripción del problema. Y dentro de la descripción del problema tenemos que identificar el problema central, los destinatarios o beneficiarios, ya sean directos e indirectos, el fundamento o justificación y el impacto. Muchos de estos, si lo comparamos con el proyecto de investigación, son los que componen al marco teórico. Una vez que identificamos y analizamos todos estos puntos, recién en esa instancia podemos analizar al informe técnico en su conjunto. Veamos cada uno de ellos. Dentro de los antecedentes, en este proyecto se explaya, tiene una descripción muy amplia de lo que son los antecedentes, brinda información en cuanto a la ubicación en el tiempo del equipo de trabajo, antecedentes de cada una de las instituciones que participan en el proyecto y antecedentes tanto en extensión como investigación relacionados a la temática. Por lo que podemos decir que en cuanto a antecedentes está completo. Si analizamos la descripción del problema, dentro de esto tenemos que identificar la problemática central. La problemática central del proyecto brinda información sobre la dificultad de acceder a una adecuada alimentación, las causas, dentro de las que tenemos causas económicas, culturales, social y programas alimentarios en los comedores deficientes. Nuevamente vamos a decir que identifica de manera completa la problemática. En lo que respecta a la identificación de destinatarios, el proyecto discrimina, por un lado, los destinatarios directos y por otro lado, los destinatarios indirectos. Es decir, que el análisis está completo.
También teníamos que detectar la importancia, el fundamento o la justificación del proyecto. En este punto, brinda una información breve y corta en lo que respecta tanto a la problemática central como los efectos que llevan estos problemas y la mejor solución posible a la problemática. Nos estaría quedando, para cerrar lo que es la descripción del problema, el impacto del proyecto. Este proyecto describe muy claramente lo que son la vinculación con el medio social de todas las instituciones que participan y su impacto, la sustentabilidad post-ejecución y la aplicación en otros ámbitos. Es decir, que hay una descripción completa de los impactos. Una vez que detectamos todos estos puntos, esta información, recién ahí hacemos el análisis completo de lo que es el informe técnico, que en este caso lo hace de manera completa y bien detallada. ¿Cuál es el siguiente componente que vamos a analizar? Es la presentación o no de hipótesis. La hipótesis va a depender del tipo de proyecto. Este proyecto, a la búsqueda de la hipótesis, no posee. No obstante, como ya lo habíamos analizado en el práctico anterior, si tuviéramos que formular una hipótesis, localizamos una oración dentro de lo que es toda la descripción del proyecto que, si mejoráramos la redacción y direccionáramos la idea, podríamos decir que estamos en presencia de una hipótesis general. Bien, seguimos con los objetivos. Recuerden que los objetivos están constituidos por uno o más objetivos generales y de él se desprenden los objetivos específicos o particulares. ¿Qué ocurre en este proyecto? Este proyecto presenta numerosos objetivos particulares, para los cuales vamos a tener que analizar para ver si responden la sumatoria de todos ellos al objetivo general. Dentro del objetivo general, para poder analizar, si bien lo plantea como un único objetivo general, decimos que, por un lado, propone analizar y repensar las prácticas alimentarias y, por otro lado, promover nuevos espacios de comensalidad. Estos responden al qué se va a hacer y en quiénes. A su vez, también decimos que se va a llevar a cabo a través de actividades participativas. Esta información responde al cómo se va a hacer y en quiénes. No obstante, nos estaría faltando dónde, cuándo y en qué tiempo. Es decir, que al análisis decimos que el objetivo general está incompleto. Le faltaría especificar dónde, cuándo y en qué tiempo. Una vez que analizamos el objetivo general, entramos a analizar lo que serían los objetivos específicos. Como les mencionaba y como se puede observar en la diapositiva, este proyecto plantea 8 objetivos particulares. Es decir, que nosotros, para poder determinar si están bien planteados, hay que analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, habíamos dicho que la primer partecita, allá cuando decía analizar y repensar las prácticas alimentarias, podrían ser respondidas a partir de los objetivos 1, 5 y 8. Y cuando hablaba de promover prácticas participativas, responden los objetivos 2, 3, 4, 6 y 7. De esta manera es lo que ustedes tienen que analizar
los objetivos particulares para poder definir si responden en su totalidad al objetivo general. Analizado cada uno de los objetivos particulares, recién ahí determinamos si están bien planteados. En este caso, responden al objetivo general. Le sigue, siguiendo la secuencia de los elementos, las metas. Las metas deben responder a cuánto se quiere hacer, qué necesidades se pretenden cubrir, cuándo y dónde. Este es un elemento nuevo dentro de lo que ustedes vienen viendo en el desarrollo de las clases. Veamos más detenidamente. A la lectura del proyecto podemos decir que este proyecto no presenta metas. No obstante, si nosotros quisiéramos analizar o quisiéramos elaborar metas a partir de los objetivos, tenemos que recordar que las metas son la cuantificación de los objetivos. Algo de esto ya se los mencionó la doctora en el teórico, pero a modo de poder ejercitar, decimos: este proyecto estaba formado por un objetivo general, de las cuales se desprendían 8 objetivos particulares. Cada objetivo particular puede contener una o más metas. Siguiendo esta secuencia, vamos a analizar uno para poder ver cómo se formulan o cómo se redactan las metas o cómo debemos localizar. El objetivo 1 decía estudiar los ámbitos alimentarios y el estado nutricional de la comunidad educativa. ¿Cuál podría ser una posible meta? Podría ser realizar una encuesta sobre hábitos alimenticios al 100% de la comunidad educativa en el lapso de una semana. El 100% de la comunidad responde al dónde y cuándo. Y una semana en qué tiempo. De esta manera deberían formularse cada una de las metas. Aclarado eso, seguimos con estrategia de trabajo. Estrategia de trabajo es lo que ustedes en el proyecto de investigación lo iban a encontrar como materiales y métodos. En el proyecto que lo estamos analizando, lo expresan o lo describen a través de una tablita en las cuales describen las actividades que van a llevar a cabo en función a los objetivos específicos. Como análisis podemos decir que cada objetivo particular podría ejecutarse a partir de una o más actividades. Nuevamente retomando el ejemplo del objetivo particular 1. Plantea como actividades, por un lado, la evaluación antropométrica y por otro lado, la realización de encuestas alimentarias a los padres. ¿Sí? De la misma manera, vamos a tratar de detectar que al menos una actividad responda al objetivo, pudiendo contener más. Volvemos al caso. Vamos, identificamos las actividades, tratamos de analizar si estas actividades responden a los objetivos específicos, pudiendo ser una o varias. Recién ahí estamos en condiciones de analizar o determinar si están bien planteadas las estrategias. En este caso, cada actividad propuesta responde al objetivo específico planteado, a los cuales les faltaría la cantidad, el lugar o las horas. Asimismo, como se puede observar en la diapositiva, hay también otros elementos, como sucede en este caso, que hace mención a indicadores. Los indicadores son los parámetros que se van a tener en cuenta para poder ejecutar
cada uno de esos objetivos. Y al análisis, cada indicador debe responder a un objetivo, pudiendo ser más. Seguimos con los recursos. Los recursos es otro de los elementos dentro de todos fáciles de identificar y de analizar. Este proyecto propone recursos humanos, pero no en un apartado exclusivo. Los tiene incluido dentro de las actividades. Por ejemplo, menciona que a la realización de las huertas van a participar tanto los estudiantes como los docentes. También otras de las actividades en lo que es el dictado de los talleres participarían docentes, estudiantes, auxiliares y familiares. De la misma manera va a ocurrir para otras actividades, no describiendo la cantidad o la disciplina o los roles que van a cumplir cada uno de estos recursos humanos. En lo que respecta a recursos materiales, este proyecto hace una descripción completa de los materiales con los que dispones y los materiales que necesitan para ejecutar el proyecto. Por último, está quedando dentro de los aspectos de recursos, los recursos financieros, que nuevamente menciona algo en el apartado de presupuesto. Es decir, que como recurso financiero no lo detalla. Seguido de recursos, tenemos que analizar lo que sería el cronograma. El cronograma en este proyecto lo detalla a través de un listado con las actividades y la financiación. No sería una forma totalmente clara de expresar el desarrollo de las actividades, pero presenta un cronograma general. Esto es lo que ustedes van a volcar en el análisis al momento de escribir a cronograma. Nos estaría quedando pendiente presupuesto, que habíamos dicho algo cuando hablamos de recursos financieros. Para presupuesto, el proyecto plantea bienes de consumo, servicios no personales, honorarios y equipamiento. Cada uno de estos rubros propone una serie de montos que, si pueden observar en las diapositivas, son montos muy accesibles. Esto es uno de los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta para poder también al momento de evaluar la factibilidad y viabilidad del proyecto. Seguimos con lo que sería la evaluación. La evaluación para este proyecto se va a llevar a cabo a través de talleres de autodiagnóstico local. Lo realizarían en forma permanente y el equipo ejecutor propone realizar reuniones de trabajo quincenales para poder autoevaluar el progreso del proyecto. Es decir, que presenta un sistema de evaluación en este proyecto. Bien, en cuanto a bibliografía, nuevamente no vamos a profundizar, sí podemos decir que cuenta con bibliografía. La bibliografía en este caso no es tan extensa si lo comparamos con lo que son los proyectos de investigación. Y por último, los anexos, que este proyecto no presenta anexos. Bien, dijimos hasta acá lo que es los puntos a tener en cuenta para poder identificar un proyecto y la identificación de los elementos presentes en un proyecto, en este caso proyecto de extensión. Nos estaría quedando pendiente el de analizar y colocarlos en la plantilla. Recuerden que la plantilla
sirve a los efectos de poder volcar las observaciones realizadas en cada uno de los elementos y poder de esta manera tener un panorama general para su posterior análisis y evaluación. Tenía una primer parte donde se colocaban las observaciones y una segunda a donde hacíamos la evaluación de factibilidad y validez. A modo de recordatorio, tenemos la plantilla vacía en cada uno de esos espacios. Dependiendo si encontraron en el proyecto, lo van a volcar. Y para ello es necesario en primera instancia poder identificar el tipo de proyecto, ¿sí? Porque ustedes tienen dos esquemas básicos. Un esquema más detallado en la parte de materiales y métodos y hacía referencia a proyecto de investigación, y un esquema que lo acabamos de ver y es el mismo que lo vamos a utilizar para el proyecto de intervención, donde tienen otros aspectos que tienen que considerar. Luego hacemos la localización, análisis e identificación de las partes de un proyecto y recién en esa instancia llenamos la plantilla. La plantilla para el proyecto que acabamos de desarrollar queda completada de la manera expuesta en la diapositiva. Ahora bien, algunas observaciones tenemos, por ejemplo, no olviden colocar cuando habla tipo de proyecto, en este caso van a colocar proyecto de extensión. Podrán notar que el espacio que corresponde al marco teórico no está completado. ¿Por qué? Porque no tiene un marco general en sí, que faltan en este proyecto lo que está relacionado a la hipótesis general, objetivo general y identificación de variables. También podrán observar, luego de el análisis y la búsqueda, que todos los elementos que se refieren a materiales y métodos, diseño metodológico, correspondían a un proyecto de investigación. En este caso encontramos únicamente a lo que eran las actividades. Un elemento o un espacio nuevo que ustedes lo van a utilizar es el punto 13, que hace referencia a participación de la comunidad en la elaboración del proyecto o como parte activa del proyecto. Decíamos que este era el que nos iba a indicar si estamos en presencia de un proyecto de extensión. Dentro del presupuesto, vean que lo colocamos en color rojo porque presenta un presupuesto muy accesible, mínimo. Tiene el tiempo de desarrollo del proyecto en una partecita al inicio del proyecto, describe que van a llevar a cabo en 12 meses. También lo pueden observar en cronograma. Presentaba una evaluación. Por último, pasamos a la segunda parte. La segunda parte, ustedes tienen en la página cómo deberían o qué deberían considerar en cada uno de ellos, y de esta manera queda completada la segunda parte en el proyecto de extensión que acabamos de ver. ¿Qué van a tener en cuenta en esto? Cuando evalúen la coherencia interna, recuerden que para poder establecer este parámetro tienen que tener en cuenta el esquema donde decíamos que debe haber coherencia o debe haber articulación entre lo que son los objetivos y las actividades. Bien. También tenemos que completar la parte donde dice articulación según proyectos con docencia, investigación y extensión. Puede ocurrir que ustedes lo encuentren como un título discriminado, o bien van a tener que detectar en la descripción del proyecto. Lo mismo va a ocurrir cuando
tengan que describir interdisciplinariedad e integración interclaustro. Por último, nos queda el punto de sostenibilidad. En este caso explica muy bien la sustentabilidad del proyecto en el tiempo y la posibilidad de continuar el trabajo por generación de nuevas hipótesis. Bien, hasta aquí hablamos todo lo que debían tener en cuenta para llevar a cabo el ejercicio si les toca el proyecto de extensión. Nos está quedando pendiente el proyecto de intervención. Para el proyecto de intervención vamos a trabajar de la misma manera. Primero vamos a identificar si se trata de un proyecto de intervención. Luego vamos a identificar en el texto los elementos que están presentes del proyecto de intervención. Y por último vamos a colocar y rellenar la plantilla con cada una de las observaciones realizadas. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el tipo de proyecto? Es lo primero que tenemos que hacer. En un proyecto de intervención tenemos, por un lado, la población destinataria, es decir, dónde está el problema a resolver. Por otro lado, tenemos el organismo que detecta el problema a intervenir y tenemos la comunidad educativa, que es el que o los que van a llevar a cabo el proyecto. En este punto debemos recordar también que la población destinataria podemos determinar el problema central y cuáles son las necesidades que se deben plantear y las causas que llevaron a la problemática. En la identificación de un proyecto de intervención, para poder hacerlo de manera más práctica, elegimos el proyecto Tenencia Responsable de Mascotas, el desafío a cumplir. Nuevamente, antes de iniciar cualquier actividad debemos hacer una lectura general. Seguidamente vamos a identificar, por un lado, la población afectada, en este caso la población hace referencia a los habitantes de la población de Melileo, departamento de Maracó, La Pampa. También tenemos que identificar la necesidad. En este caso es tenencia responsable de mascotas y control natal de caninos y felinos. ¿Cuáles también son las posibles causas que llevan a la presentación de la problemática? Tenemos, por un lado, la sobrepoblación canina y felina, por otro lado, la probabilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, contaminación ambiental, accidentes, etc. Una vez identificado población, necesidad y causas, debemos identificar quiénes integran el proyecto. Para este proyecto tenemos el organismo que promueve la actividad, que son las cátedras de Tecnología y Patología Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y tenemos a los organismos que colaboran, dentro de las cuales se menciona a la Municipalidad y al Ministerio de Salud. Bien, ¿qué nos está faltando? La población destinataria. La población destinataria, como habíamos mencionado, son los habitantes de Melileo. Bien, todo esto, muy similar a lo que habíamos hecho para el proyecto de extensión, es para poder identificar el tipo de proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar en el punto 2, que era identificar dentro del texto, y cómo lo íbamos a colocar en la plantilla? Dado que ya lo hablamos muy detalladamente en el primer práctico, el práctico de proyecto de investigación,
y nuevamente lo vimos detallado en el proyecto de extensión, a los efectos de hacerlo más dinámico, vamos a ir haciendo en simultáneo identificación en el texto y colocación en la plantilla. ¿Qué esqueleto vamos a utilizar? El mismo que utilizamos para el proyecto de extensión. Dentro de estos, habíamos dicho que títulos, autor, resumen y palabras clave eran elementos fáciles de detectar. Este proyecto, si bien lo presentaban, no había mayores observaciones, salvo el caso del título, donde como observación colocamos que no brinda información de los beneficiarios, el lugar y el tiempo. En el resto no hay observaciones descriptas, pues respondían al apartado sin mayores observaciones. ¿Qué ocurre con el informe técnico? Y dentro del informe técnico, antecedentes y descripción del problema. Para este proyecto, al localizar, observamos, por un lado, un apartado que se denominaba diagnóstico de la situación, que a la lectura se pudo detectar claramente el problema central, que menciona a la excesiva cantidad de perros abandonados, las causas principalmente sociocultural, el impacto que acarrea la problemática, como lo son el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas, accidentes por mordeduras, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, etc. Incluso brinda una clasificación de la población canina. Por un lado hace mención a lo que son los perros supervisados, que son aquellos que cuentan con propietarios. Después tenemos los perros callejeros, que tienen dueño y hogar, pero que no pueden encontrarse, pero que usualmente se los encuentra en la calle solo. Tenemos los perros de vecindario, que son los perros que no tienen un hogar asociado ni un dueño que se responsabilice por ellos, y los perros vagabundos, que son los perros que no tienen hogar asociado y que, si bien recurren a los desperdicios para su alimentación, nadie responde por ellos. Este proyecto se va a centrar en, por un lado, los perros callejeros y por otro lado, los perros de vecindario. Tenemos también los beneficiarios, que son los habitantes de la localidad. El objetivo de la intervención, que es concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. Y la estrategia de trabajo. Toda esta información dentro del diagnóstico de situación. Y por otro lado, tenemos a la fundamentación, que brinda información de cuál es la razón por las cuales se propone la intervención. Vean que toda esta información es la que ustedes van a tener en cuenta al momento de analizar. Podemos decir que brinda un panorama completo de la problemática a tratar, los efectos que tiene sobre la población, los beneficiarios, las razones por las cuales se propone el proyecto y la propuesta de trabajo. Tenemos que ver si está presente hipótesis. Este proyecto no presenta hipótesis, en la plantilla lo vamos a dejar sin completar. Y pasamos directamente a lo que son los objetivos y metas. Vamos a analizarlos en conjunto para una mejor comprensión. Dentro de los objetivos y las metas, al localizar, decíamos, como objetivo general, proponían concientizar a los habitantes de la localidad. Dentro de los objetivos particulares tenían como objetivo 1, promover la importancia en el bienestar animal.
Y de la meta propuesta es lograr que el 80% de los habitantes de la localidad conozcan sobre la importancia en bienestar animal en el lapso de 2 meses. Asimismo, proponen como objetivo 2 concientizar sobre la importancia de las enfermedades zoonóticas desde la salud pública. Y como metas de este objetivo, lograr que el 80% de los habitantes de la localidad conozcan sobre las enfermedades zoonóticas que pueden transmitir sus mascotas en el lapso de 2 meses. Proponen como objetivo 3 promover la importancia de la castración en las mascotas y como meta lograr que al menos el 70% de los habitantes de la localidad que tienen mascotas castren a sus mascotas en el lapso de 12 meses. Vean cómo la secuencia entre objetivo general, objetivos particulares y metas en este proyecto se cumplen. Si lo analizamos, decimos los objetivos particulares responden al objetivo general y las metas están bien planteadas. Esta información es la que vamos a volcar en la plantilla. ¿Qué podemos decir de la estrategia de trabajo? La estrategia de trabajo para este proyecto plantea en un apartado de metodología, hace una breve descripción de las actividades y los responsables que van a estar a cabo en cada una de ellas, y por otro lado plantea un plan de actividades donde menciona cada una de las acciones que se van a llevar a cabo para cumplir con el proyecto. Como se podrá ver en la diapositiva, son varias las actividades propuestas, por lo que debemos analizar cada una de ellas para ver si están completas. Es así que, y volviendo a lo que era el objetivo general, teníamos como objetivo 1 promover la importancia en el bienestar animal. Este objetivo plantea como primera actividad un censo de la población canina y felina y tenencia responsables de animales. Una segunda actividad, que es la capacitación por parte de la Dirección de Epidemiología. Luego tenemos el objetivo 2, que hacía referencia a concientizar sobre la importancia de las enfermedades zoonóticas, cuya actividades propuestas eran, por un lado, difusión a través de los medios de comunicación de las charlas que se van a realizar. Actividad 2, con respecto a ejecución de charlas y talleres, tanto en la comunidad como en las escuelas y los jardines. Y una tercera actividad que hace referencia al análisis de la información y armado de informes. Si bien el objetivo de esta clase es hablar sobre proyectos, tengan en cuenta este pedacito porque es lo que vamos a ver la clase próxima. Tenemos como objetivo 3 promover la importancia de la castración en las mascotas, las cuales se van a llevar a cabo a partir de, por un lado, ejecución de charlas y talleres. Por otro lado, intervención directa a través de las castraciones y el registro de estas castraciones. Proponen una cuarta actividad que, si bien no está vinculada directamente a los objetivos particulares, hace al todo de la estrategia, que es la elaboración de un informe final. Una vez analizado cada una de las actividades en su conjunto para determinar y hacer el análisis de la estrategia de este proyecto, podemos decir que está completo y bien detallado. Bien, siguen a las estrategias siguiendo la secuencia de este esquema
Recuerden que no siempre lo van a encontrar en este orden. De hecho, el proyecto que lo estamos viendo tenía ubicaciones diferentes a lo que les exhibimos, pero a modo de poder ir haciendo un seguimiento de cada uno de estos elementos, tenemos a los recursos. Dentro de los recursos en este proyecto, decimos que hace una descripción tanto de los recursos humanos como materiales que se van a tener en cuenta. Para cronograma, en cambio, podemos observar una metodología diferente de expresar las actividades que van a llevar a cabo. Vean, como se puede observar en la diapositiva, que describen en diferentes meses cada una de las actividades propuestas. Es decir, que redactan un listado en meses, pero no mencionan el tiempo y la frecuencia. Bien. Dentro del presupuesto, este proyecto presenta un presupuesto dado que ya lo observamos detenidamente en proyecto de extensión. Aquí decimos únicamente que lo presentan, que están bien realizados, y pasamos a el elemento de evaluación. Para la evaluación ocurre exactamente lo mismo. No tiene un apartado o un título de evaluación, pero sí fue detectado al momento de la lectura. Presentan una bibliografía breve, de la misma manera que lo exhibieron en el proyecto de extensión, y un anexo que en el anexo de este proyecto estaban presentes los convenios y las actas de cada uno de los participantes o integrantes del proyecto. Bien. Una vez que realizamos toda la identificación en el texto, en el proyecto, vamos a llenar la plantilla. La plantilla, en este caso, recuerden colocar que corresponde a un proyecto de intervención y vuelcan en él todas las observaciones, todos los elementos detectados. De la misma manera van a hacer con la segunda parte de la plantilla, donde corresponde colocar los aspectos a ser considerados para determinar si este proyecto es factible y viable de llevar a cabo. Para la actividad práctica vamos a contar con una consigna que está subida en la página SAPUBET y tendrán que realizar 2 proyectos, ¿sí? El nombre de los proyectos es Promoción de la Salud en Comunidades Campesinas, Experiencias y Producciones Colectivas para la Formación y la Comunicación, por un lado, y Disminuyendo la Tuberculosis en la Comunidad del Puesto de Salud La Victoria, por otro lado. Recalco, van a tener que hacer 2 proyectos. ¿Qué van a hacer con cada uno de los proyectos? Van a, del mismo modo que lo vimos en la clase de hoy, van a hacer primero identificar qué tipo de proyecto es. Luego van a marcar e identificar los elementos del proyecto en el texto y esas observaciones lo van a volcar luego a la plantilla. Una vez que tienen hecho todo eso, van a subir a la página tanto el proyecto analizado como la plantilla rellenada. Recuerden que para tener el presente deben estar realizadas todas las consignas y deben presentar tanto el proyecto como la plantilla. ¿Dónde lo van a encontrar? Si bien ya les había mencionado, lo van a buscar en actividad práctica proyecto,
Ahí van a tener estos dos artículos. Y en la pestaña Fichas, Cartilla y Plantilla van a encontrar la plantilla, que es la misma plantilla que ustedes utilizaron para el práctico de proyecto de investigación. Pero a modo recordatorio, nos vamos a actividad práctica, buscamos en esa lista donde dice proyecto y ahí encontramos los dos artículos. Lo mismo vamos a hacer, nos vamos a la pestaña Fichas, Cartillas y Plantillas y ahí encuentran un Word, plantilla de trabajos para proyectos. Bueno, para eso van a tener que descargarlos, completarlos y una vez resueltas las actividades, recién ahí ingresan al aula virtual para subir las respuestas. Se dirigen al aula y dentro del aula van a ir a tareas, clases prácticas correspondiente a la comisión que se les asignó. Recuerden buscarlos en comisión, clases prácticas 5, proyecto, extensión e intervención. Nuevamente le pedimos que cada archivo que ustedes lo suban, el archivo esté identificado con apellido, nombre y comisión. Y también le pedimos que los archivos sean enviados en formato Word o PDF únicamente. Bien. En lo que respecta a el tiempo en los que van a poder subirlos, los ejercicios van a estar disponibles desde las 9 de la mañana de hoy día martes 25 hasta el viernes 28 a las 12 del mediodía. Después de las 12 se cierra la disponibilidad para que ustedes los puedan subir. No se aceptan trabajos después de las 12 del mediodía. Y la corrección y devolución se va a hacer a través del aula virtual, como lo veníamos haciendo con los trabajos anteriores, de forma individual, y el tiempo que vamos a contar los docentes para hacerles esa devolución es hasta el lunes 31 a las 23:59.